Bien, bueno, mientras voy haciendo la intro, como para que Sí, vos más o menos. hablás. Bueno, la idea de hoy, tenemos un invitado. eh, Hace un tiempo en Twitter había dicho que iba a estar copado llamar a Dev Random y obligarnos a codear, y acá tenemos a Gonzi. Nos va a estar mostrando un poco de Firebase y también React, que ese era también otro tema pendiente que tenía el stream. Así que eso, bombardeen la pregunta. Yo voy a estar más de observador y para aprender un poco de Firebase, que no soy tan grosso en eso como parece cuando estoy ofreciendo un stream sobre Firebase. Pero bueno, eso. Los dejo con Gonzi y yo voy a estar haciendo preguntas y cosas como una persona más. Bien. Em, bueno, como una pequeña intro de qué es lo que vamos a hacer, vamos a suponer que ya tienen una cuenta en Google. ¿Sí? Es una de las primeras cosas necesarias que van a necesitar para tener una aplicación de Firebase. Firebase es un servicio de Google que nos da, dentro de otras cosas, soporte para storage de archivos, base de datos, autenticación, analytics, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a usar dos de los servicios que nos brinda. Uno es el de lo que se llama Cloud Firestore, que es uno de los servicios de base de datos más nuevos que tiene Firebase, y el sistema de autenticación. ¿Sí? Dentro de los beneficios que te da el tema de autenticación, tenemos diferentes providers que podemos configurar y usar para agregar autenticación a nuestra aplicación. Uno es, por ejemplo, loguear con providers como Google o Facebook, etcétera, etcétera. Y también tenemos la posibilidad de configurarlo para tener un login anónimo o un login con usuario tipo mail y contraseña. También ya nos soluciona desde el vamos cosas como recuperar contraseña y todo ese tipo de cuestiones. Y una de las partes más importantes es que no tiene configuración necesaria para empezar a trabajar. O sea, si bien podemos configurar cosas, no necesitamos configurar cosas para arrancar. Bueno, ¿qué chucherías vamos a necesitar o qué cosas vamos a usar a lo largo de este proyecto? Vamos a usar Create React App para crear nuestra aplicación. Vamos a acceder a la consola de Firebase. Vamos a andar haciendo un par de cosas por ahí, configurando un par de cosas. Vamos a usar el SDK de Firebase que está en NPM para conectar nuestra aplicación de React a Firebase. Seguramente usemos algo de Style Components, nada del otro mundo, simplemente para manejar un par de estilos. Vamos a usar Context para guardar o almacenar en lo que sería la sesión de nuestra aplicación las cosas que nos traemos de Firebase. Y algo importante es que vamos a hacer uso de el real time que nos provee Cloud Firestore. Significa que cada vez que haya un cambio en una base de datos, nosotros vamos a ver ese cambio en tiempo real en nuestra aplicación. Bien, bueno, vamos a ir a la terminal, nos vamos a parar en la carpeta de proyectos y vamos a correr npx create react app para crear nuestra aplicación. El nombre... ¿Puedes agrandar un poco la terminal, la letra? Imagina. Probablemente sea control más. Sí. De comando. npx create react app Firebase a codear con Hugo. ¿Sí? Y esto nos va a crear una carpeta nueva que se llama Firebase a codear con Hugo, con una aplicación React base, ¿sí? Sin muchas cosas. Mientras eso instala, nos vamos a ir al browser y vamos a entrar a console.firebase.google.com, ¿sí? Y ahí nos va a listar todas las aplicaciones de Firebase, todos los proyectos que tengamos, ¿sí? Si no tenemos nada, simplemente nos va a aparecer el botón de añadir proyecto. Vamos a tocar añadir proyecto. Vamos a poner Firebase a codear con Hugo.
Este no sería en realidad el nombre del proyecto, sino que sería la aplicación, ¿sí? Vamos a ponerle a codear con Hugo al proyecto. Nos pregunta si queremos habilitar Analytics o no. No nos molesta, así que vamos a ponerle que sí. ¿Y qué cuenta de Analytics quiero guardar las cosas? Bueno, lo voy a guardar en el personal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta aplicación? Bueno, vamos a tener una pequeña base de datos de cervezas en Firebase. Y vamos a obtener ese listado de cervezas una vez que ya nos autenticamos como usuario. ¿Sí? Pregunta, sí. Sí. Antes tenías una página abierta que era la de 30 Seconds, que creo que decía algo de Data Tables. Sí, es una extensión de ¿Tiene Chrome. que ver con esto? No, nada que ver. Una vez que abrís una pestaña, te tira un tip random de programación. Ok, listo. Porque preguntaban y también me parecía, no sé si íbamos a usar Data Tables. No. Bueno, una vez que se crea el proyecto, pongo continuar y me entra a lo que sería la configuración del proyecto. Vamos a entrar a autenticación, porque nuestra app va a tener autenticación, y vamos a ir a métodos de inicio de sesión. Vamos a elegir con cuál vamos a permitirles loguear a nuestros usuarios. Vamos a habilitar lo que sería Google, ¿sí? Y vamos a poner simplemente acá mi email personal y vamos a darle guardar. Eso es toda la configuración que necesitamos para permitir que nuestros usuarios autentiquen con eso. Y después vamos a ir a la parte de database, ¿sí? En database vamos a crear una base de datos de Cloud Firestore, ¿sí? Y esto vamos a ponerle en modo producción porque vamos a modificar las rules. Las rules son básicamente reglas que le indican a Firestore qué cosas puede hacer cada usuario. Si se maneja con su propio lenguaje, es bastante sencillo, no es muy complicado. Ahora vamos a ver un poco las reglas que les vamos a poner. Básicamente le vamos a decir que vamos a tener una colección de usuarios y que los usuarios solamente van a poder modificar las colecciones que le pertenecen. O sea, vamos a tener una colección de usuarios, adentro de esa colección vamos a tener varios documentos. Cada documento va a ser el ID del usuario, o sea que cada usuario solamente puede modificar los suyos. Si no, bueno, cuando querramos implementar un carrito de compras o algo por el estilo, un usuario podría modificar los datos de otro y claramente no queremos eso. ¿Sí? Así que esto va a ser lo que sería nuestra base de datos, que inicialmente está vacía. Antes de empezar a crear cosas, nos vamos a ir a reglas y vamos a crear las reglas. Tengo acá esto, que serían las rules, y vamos a pegar, ¿sí? Vamos a pegarlas abajo de las que están para explicar un poco qué hace cada uno, ¿sí? Rules version es simplemente como un semver que le podemos dar a esto, y inicialmente va a decir que se va a poder escribir y leer, o sea que nadie va a poder escribir y leer inicialmente, ¿sí? Nosotros vamos a sacar eso y vamos a decirle que para las bases de datos y la base de datos que se quiere acceder adentro de los documentos, o sea, los documentos de esa base de datos que estamos intentando acceder, cuando el nombre de esa base de datos es cervezas y una cerveza, siempre lo van a poder leer, no importa si están autenticados o no. O sea, cualquiera puede leer las cervezas que están en cervezas. Y después, cuando están adentro de la base de datos y quieren acceder a los documentos y la colección se llama usuario y quieren acceder a un ID de usuario y cualquier documento ahí adentro, van a poder leer, actualizar y borrar solamente si el out.id es igual a user ID. O sea, si el usuario autenticado es el mismo que el que está en el ID de esa base de datos. Y solamente van a poder crear si el request out UID es null. Significa que si yo ya tengo un registro en la base de datos de usuario, lo voy a poder leer, actualizar y borrar solo yo. Y si no tengo ninguno, lo puedo crear. Significa que voy a poder crear un documento si no tengo un registro en esa base de datos. Vamos a publicar estos cambios y a partir de ahora ya rigen estas reglas, ¿sí?
Paso número 2. Vamos a volver a nuestra terminal. Vamos a ver que se terminó de instalar todo. Nos vamos a ir a Firebase a codear con Hugo. Y vamos a levantar nuestra aplicación haciendo yarn start. Antes de eso, yo voy a correr un comando que es para configurar Slim, porque si no me vuelvo loco. Simplemente me cambia la configuración de Slim por defecto para que me muestre errores y warnings y eso. Y Sí, ahora, ¿nos contás qué es Slim? sí, Slim es básicamente una herramienta que te permite forzar un code style. O sea, vos definís una serie de reglas, por ejemplo, que al final de cada línea tiene que haber puntos y comas. O que entre imports locales e imports de librería tiene que haber un espacio. O que el máximo largo de una línea pueden ser 120 caracteres. Entonces, si vos rompes alguna de esas reglas, el editor de texto te va a mostrar un warning o un error explicándote por qué no se puede hacer. Eso permite que cuando vos tenés un proyecto en el que trabajan muchas personas, puedes definir unas reglas de estilo para que cada uno no codee como quiera, sino que todo código siga una línea. ¿Sí? Te ganaste el viaje a Bariloche. ¿Cómo? Te ganaste el viaje a Bariloche. Bien. Ahora que me gané el viaje a Bariloche, vamos a iniciar el proyecto. Esto nos va a abrir una pestaña nueva. Generalmente, o sea, si no tenés ninguna configuración, te va a abrir una app en localhost 2.3000 con una app React corriendo. ¿Sí? Vamos a ver el código de esa aplicación. ¿Sí? Vamos a abrir esto. Firebase. Voy a codear con Hugo. Y seguramente tenga algunos warnings y cosas ya, porque como mi configuración de Slim no es la misma que como viene configurado esto. Ahí ya veo, digamos, algunos warnings. Simplemente guardo y se arreglan. No es mucha locura. Y en lo que es este index.js no voy a hacer uso de los service workers que nos da como soporte para Progressive Web Applications. No me interesa por el momento. Así que voy a empezar a borrar las cosas que no me sirven. ¿Sí? Archivo service worker. El index CSS lo voy a dejar por un momento. Voy a venir a app.test.js. Quien quiere test en este momento, la verdad, no me interesa ni un poco. App.css lo voy a borrar. Y voy a dejar bastante pelado este app.js con un div que diga Olis. ¿Sí? Este logo.svg también lo voy a borrar. Ya tenemos una aplicación como súper sencilla. Si volvemos al browser, ¿sí? Voy a ver esto acá. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a instalar las cosas que necesitamos. ¿Sí? Si no me equivoco, esto es, o sea, el SDK se llama Firebase. Voy a abrir otro proyecto simplemente para acordarme, porque no sé si se llama así la lib. Firebase, sí, se llama Firebase. Vamos a venir acá y vamos a hacer un yarn add o npm install, ¿sí? Es lo mismo, solamente que depende de qué package manager esté usando. Y vamos a agregar Firebase y vamos a agregar style components. ¿Sí? Mientras eso instala, vamos a usar una estructura de directorio que se llama estructura de módulos. Simplemente vamos a crear como una carpetita para cada cosa, para tener como todo un poco separado. Lo van a ir viendo mientras lo vamos haciendo, no es necesario que lo sepan ni que lo hagan así, cada uno puede manejar las cosas como quieran. Vamos a crear una carpetita, un módulo que se llama app con minúscula, y ahí adentro vamos a crear un archivo index.js. Ahí adentro vamos a exportar un archivo. Vamos a exportar el default a default from ./app y vamos a mover nuestro componente app ahí adentro. Vamos a mover el index.css ahí adentro y desde acá vamos a importar import index.css. Vamos a venir a nuestro index.js y en vez de importar esto de acá, vamos a hacer import app y vamos a borrar esto. Vamos a fijar que todo siga andando y ahora vamos a hacer un recap de qué hicimos.
Bien, todos siguen andando. Entonces ahora, ¿cómo nos quedan los archivos? Tenemos un archivo index.js que importa app de .barra y no sabemos qué pasa, ¿sí? Entonces, para ver qué pasa, entramos a app, vamos a index.js. Lo único que hace es exporta el componente app por defecto. ¿Qué hace el componente app por defecto? Muestra un div con nullis e importa un index CSS. Que tiene el index CSS, las chucherías que te vienen por defecto con Clear y Reactor. Esto, mientras vaya escalando la aplicación, mientras se vaya volviendo más grande, nos va a permitir a nosotros saber qué responsabilidades tiene cada módulo y poder identificar mejor o encontrar más fácil los archivos cuando los tengamos que modificar. ¿Sí? Ahora, a nivel de SRC, vamos a crear un nuevo archivo que se llama firebase.js. Firebase, por defecto, no va a pertenecer a ningún módulo porque va a tener autenticación, va a tener base de datos, etcétera, etcétera. Yo lo suelo poner en el nivel root. Y por defecto vamos a agarrar y vamos a copiar este archivo así como está. Este archivo así como está se usa o lo uso como configuración base de cualquier proyecto que tenga Firebase. Lo único que hace es importar Firebase de Firebase App y importo los módulos que voy a usar. Voy a usar autenticación y Firestore, que es la base de datos. Voy a tener una variable de configuración con un montón de configuraciones que ahora vamos a ver. Después vamos a hacer Firebase Initialize App con esa configuración que creamos más arriba. Y vamos a crear unas variables para las cosas que vamos a usar. La base de datos, autenticación y qué providers de autenticación vamos a poder usar. Después exportamos por defecto Firebase y exportamos nombrado la base de datos, autenticación y providers. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde salen entonces? Sí. Ese archivo lo vamos a estar subiendo, ¿no? Cuando subamos el repo. Sí, vamos a subir todo. Yo te paso todo y después lo colgamos. ¿De dónde salen? No se preocupen si no lo ven. Sí, no hay mucho problema con eso. ¿De dónde salen todas estas configuraciones? Bueno, vamos a volver acá al navegador y vamos a venir a la consola de Firebase. Y si no me equivoco, acá si tocamos a codear con Hugo o acá en Project Overview, es una buena pregunta porque siempre me olvido dónde están estas cosas. Configuración de proyecto. Bien, no hay ninguna aplicación para tu proyecto. Vamos a poner acá web y vamos a poner Beers o Beers Card, ¿sí? Y acá, como yo les decía, codear con Hugo es el proyecto y dentro del proyecto podemos tener muchas aplicaciones. Vamos a registrar esta aplicación, Beers Card, y me va a dar todo este archivo de configuración, ¿sí? Que es básicamente muy parecido al archivo Firebase.js que creamos nosotros, solo con unos cambios. Solamente me voy a copiar estas configuraciones y voy a crear en mi proyecto un archivo .env, ¿sí? .env, ya lo tengo. .env lo que hace es definir variables de entorno que mi aplicación va a poder usar. Lo bueno de esto es que generalmente el archivo .env no se sube a los servidores, ¿sí? Eso hace que mis credenciales estén seguras cuando yo subo un proyecto. Pero después cuando alguien quiera usar o clonar mi aplicación, lo único que tiene que hacer es crear su .env con sus credenciales. Así que vamos a... Es importante que no se copien de las credenciales que están viendo en pantalla. Sí, igual después le están robando credenciales. Sí, después las voy a cambiar, así que no pasa nada. Voy a agarrar el archivo .env vacío que tenía acá y vamos a pegar esto, ¿sí? Esto en realidad, en vez de pegarlo, vamos a hacer así. Tic, 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 tic. Change case, camel, upper. Change case, upper. Para cambiar toda mayúscula. No, perdón. Change case, snake. Y ahora upper. Y al principio de todo React App, ¿sí? Tenemos API Key, Automate, Database URL, Project ID, Storage Bucket, Message Sender, ¿verdad? Todo lo que necesitamos, todo lo que quieren las guachas. Y ahí borramos esto, guardamos y por defecto vamos a tener que reiniciar el server para que estas cosas se refresquen,
¿sí? Siempre que hacemos cambios en el archivo.m tenemos que volver a correr las cosas. Vamos a ver la consola a ver si tenemos algún error o algo. ¿Sí? Aparentemente no pasa nada, está bien, todavía no estamos usando el archivo de Firebase. Y vamos a empezar a usar eso. ¿Sí? Vamos a crear nuestro primer módulo en nuestra aplicación que va a servir para algo a diferencia de app. Y el módulo se va a llamar Session. Vamos a crear una nueva carpeta que se llame Session. Y en Session vamos a crear un archivo Resources. Ese archivo Resources, yo lo suelo llamar así, es todo lo que nos permite a nosotros comunicarnos con cosas externas como una app. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en ese archivo vamos a copiar y pegar esto. ¿Sí? Lo único que hago es del archivo de Firebase, ¿sí? Importo auth y providers, que son estas dos cosas que tenemos acá. ¿Sí? Uno es el módulo de Firebase auth y otro son los providers habilitados, que en este caso solo tenemos Google. Y vamos a crear tres métodos. ¿Sí? O sea, vamos a exportar un objeto con tres funciones. Una va a ser signin, que va a llamar a out.signInWithPopup y el provider con el que vamos a iniciar. O sea, vamos a iniciar con Google. Una función signout, que llama a auth.signout. Y una función onChange, que recibe una función como parámetro y hace auth.onStateChanged. Ahora vamos a ver cómo se usa, pero básicamente esta función que nosotros le pasamos como parámetro se va a llamar cada vez que haya un cambio en la autenticación. O sea, que se venza el token, que el usuario haya iniciado sesión, que haya cerrado sesión, etcétera, etcétera. Eso nos va a permitir a nosotros, en nuestra aplicación, escuchar cualquier tipo de cambio que haya habido en la autenticación. ¿Sí? Y dijimos que íbamos a usar context. ¿Sí? El context que vamos a crear nosotros en Session nos va a permitir rapear nuestra aplicación, o sea, envolver nuestra aplicación con ese context. Y si estamos logueados, nos va a permitir ver la aplicación completa. Y si no estamos logueados, nos va a mostrar la pantalla de login. O si estamos logueando o si está restaurando la sesión, nos va a mostrar una pantalla de loading diciendo que está intentando hacer eso. ¿Sí? Para eso vamos a necesitar una serie de cosas. Primero vamos a crear una carpeta que sea screens o pages o lo que quiera. Y vamos a crear una pantalla de login. ¿Sí? Y vamos a crear también una pantalla de loading. ¿Sí? Ahora vamos a ir a esos archivos. ¿Sí? Si mal no me equivoco, creo que no me los copié, pero vamos a intentar hacerlos. Total, no son muy complicados. El componente de login, ¿sí? Va a simplemente mostrar un botón para loguear. ¿Sí? Vamos a importar style components de acá. Y vamos a crear un container. Style.div. Eso va a tener un width de 100 de width. Un height de 100 de height. Display flex. Align items center. Justify content center. Eso vamos a hacer simplemente una pantalla que centre todo al medio. Para asegurarnos vamos a venir a app index.css y vamos a sacarle, ya tiene margin 0 y por las dudas pan 0 también. ¿Sí? Y vamos a mostrar por ahora solamente un iniciar sesión como texto. ¿Sí? O como un botón. Bien. Esa accesibilidad sí que se puede ver. ¿Cómo? Esa accesibilidad sí que se puede ver. Sí, súper importante. Nunca se olviden de la accesibilidad. Y para lo que es el loading, ¿sí? Generalmente se llama loading screen. Esta colgué. Es loading screen. Y el loading va a decir, va a recibir por props un status. Y vamos a decir acá si el status es init. Ahora vamos a ver qué significa eso. Vamos a mostrar un span que diga restaurando sesión.
y si está en resolve, no recuerdo muy bien cómo era esto, así que antes de mentirles voy a simplemente abrir el otro proyecto. Como siempre, no preparé todo, así que vamos a ir a lo seguro. ¿Sí? En este caso, en lo que es Session, tengo una sola pantalla de loading, lo hice un poco más simple. Si vamos a copiar esto acá, no vamos a tener una de loading, vamos a tener solo la de loading. No vamos a importar este botón porque no lo tenemos. Vamos a poner un botón común. Vamos a poner iniciar sesión. ¿Sí? Y tenemos básicamente lo mismo, ¿sí? Un container que centra las cosas. Si tenemos este status, ¿sí? Este status si es init, o sea, todavía no tenemos una sesión del usuario, vamos a intentar de restaurarla. En realidad nosotros no, Firebase va a intentar restaurarla por defecto. Y si está en restore, significa que intentamos restaurar la sesión, pero todavía seguimos sin un usuario. Vamos a mostrarle un botón que cuando le hagamos clic va a llamar una función login que viene por props, que todavía no la creamos ni sabemos absolutamente nada de esa función. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos en Sessions? Bueno, dijimos que íbamos a tener un context. Ese context va a rapear a toda nuestra aplicación. Así que vamos a crear un context.js, que como no tengo ganas de escribir, también lo vamos a copiar y lo vamos a ir viendo. Sí, la verdad que no tengo ganas de equivocarme en el medio y tener que marearlos más de lo que los va a marear. Bueno, ¿qué hacemos en este contexto? Vamos a ir paso por paso, digamos. Vamos a importar React porque vamos a usar JSX. Siempre que nosotros usemos JSX, vamos a tener que importar React. Después vamos a importar el archivo resources, ¿sí? Que creamos antes. Si en ese archivo, acuérdense, tenemos tres métodos: signin, signout y onChange. Vamos a importar la pantalla login que habíamos creado antes, ¿sí? Que simplemente recibe las props login y status, y si el status es init muestra login, y si es restore muestra el botón de iniciar sesión. Vamos a crear un context de React vacío, sin nada, ¿sí? Y vamos a crear un componente, o sea, un componente común de React, y lo vamos a llamar Session Provider. Session Provider va a recibir una sola prop, que es Children, que va a ser nuestra app entera. Ahora, cuando lo usemos, nos vamos a dar cuenta cómo es que funciona, ¿sí? Y ahí adentro vamos a crear dos states. Vamos a usar hooks. El primer state va a ser user, o sea, donde nosotros nos vamos a guardar todo el usuario que venga de Firebase. Y el setter de esto. Los hooks tienen, cuando tenemos varios hooks, generalmente devuelven un array cuando nosotros llamamos a esto, con dos propiedades. La primera es el estado y el segundo es una función que cualquier cosa que le pasemos la va a guardar en el estado. Cada vez que el estado cambie, nuestro componente se va a volver a renderizar, ¿sí? Entonces tenemos user, donde vamos a guardar el user, y el setter, y tenemos status, donde vamos a guardar el status, que puede ser o init, que significa que todavía nuestra aplicación no resolvió si el usuario está autenticado o no, y el setter para ese status. Vamos a crear una función handleSignout, que básicamente lo que va a hacer es, vamos a llamarle, en vez de signout, vamos a llamarle sigout, ¿sí? Y va a ser básicamente out.signout. Vamos a hacer mucha magia ahí. Que lo que va a hacer es llamar a cada resources.signout, ¿sí? Cuando nosotros iniciamos sesión, o sea, hagamos signin o hagamos signout, en los dos casos se va a llamar a onOuthStateChange. Así que nosotros no tenemos que encargarnos ni de escuchar signin ni de escuchar signout, solamente tenemos que escuchar a onOuthStateChange. Para eso vamos a crear un useEffect, ¿sí? Que cuando se monta nuestro componente va a escuchar al onChange de la autenticación. OnChange de la autenticación siempre va a volver un usuario. El usuario va a ser el usuario completo si el usuario está logueado, o null si el usuario no está logueado o las credenciales están mal, etcétera, etcétera.
Así que vamos a setear el user con lo que nos venga del cambio y siempre vamos a setear el status en restore. ¿Por qué? Porque tengamos o no tengamos usuario significa que ya chequeamos el estado de autenticación del usuario. ¿Sí? Nos vamos a crear dos variables, esto lo hago siempre yo nada más, que es de crear dos variables, una state, que es la data que nosotros guardamos en el context, y una que es actions, que son funciones que actualizan el estado, ¿sí? Algo así como lo que pasa en Redux, ¿sí? Y acá vamos a clavar un if antes del return, que le vamos a decir, che, ¿tenemos usuario? O sea, ¿estamos autenticados y tenemos realmente un usuario? ¿Sí? Mostrar la aplicación, ¿sí? Pasándole state y actions al provider. ¿No tenemos usuario? Mostrar la pantalla de login. Esto lo que va a hacer es que siempre que el usuario no esté autenticado va a ver la pantalla de login. No importa en qué ruta esté, no vamos a estar redirigiendo el usuario, vamos a estar clavándole el componente de login arriba, esté donde esté. Y este componente de login, que lo tenemos acá, va a recibir dos props. Una es login, que es el actions.signin, que viene de resources, y el otro es el status, que puede ser init o restore. ¿Sí? Así que ya tendríamos como la autenticación de nuestra aplicación funcionando. Ahora lo único que tenemos que hacer es usar ese contexto. ¿Dónde lo vamos a usar? En el index.js, en la base de nuestra aplicación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a importar. Cuando nosotros exportamos el context, exportamos el session provider, o sea, nuestro componente, como provider, simplemente para que tenga un nombre más genérico, y el session context as default, o sea, es como export default. Vamos a importar provider as session provider, le vamos a dar el nombre del provider. ¿Desde dónde? Desde el módulo de session context. ¿Sí? Y vamos a rapear nuestra aplicación con el session provider. Vamos a ver qué resultó en nuestra app. Vamos a recargar. Vamos a ver si se colgó. Ah, no. Bien, explotó todo. ¿Sí? Vamos a ver qué rompimos. Todo puede ser. Project ID must be a string. Puede ser que haya intentado de levantar una configuración en el archivo de Firebase y tenga otro nombre diferente. Por ejemplo, tenemos React App Project ID y vamos a ver qué tenemos en el archivo de emp. Tenemos React App Project ID. Ah, porque mira, me quedaron las comas al final. Los archivos emp no tienen comas. Si no me equivoco, corregime, Hugo. No tienen, y capaz otro problema que vas a tener es el 2 puntos igual. O sea, debería ser igual en vez de 2 puntos. Ah, sí, eso es verdad. Esto es igual, no son 2 puntos. Son errores que pueden pasar cuando copias y pegas cosas. Sí, por seguro. Así que vamos a matar el server, vamos a correrlo de vuelta, porque dijimos cada vez que cambiamos el archivo emp necesitamos correr todo de vuelta. Y vamos a ver. Si no funcionar, te falta sacar las comillas. No, eso sí. ¿Ves? Ahí, si volvemos a refrescar, van a ver que vamos a tener una pantalla que va a decir tratando de restaurar sesión. ¿Sí? Que vamos a simular en el network que tenemos una mala conexión. Slow 3G para que vean mejor la pantalla. Yo refresco. Me la resimuló. Es que es muy slow. Sí, demasiado más slow de lo que pretendía. Pero vamos a ser pacientes con eso. En realidad no. Ah, la puta. Bueno. Sí, flasheó con que trataba de restaurar la sesión y listo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, vamos a volver al context. Lo que pasó fue que nuestra aplicación se montó, ¿sí? Pasó por Session Provider, o sea, nuestra aplicación fue rapeada por Session Provider, o sea, este archivo. Este archivo cuando se montó llamó al useEffect y nos suscribimos a los cambios de autenticación. Firebase cuando se monta intenta ya por defecto
de restaurar alguna sesión que haya habido, ¿sí? Entonces, como no teníamos usuario, mostramos la pantalla de login. La pantalla de login, si el status es init, que es el inicial, muestra ese intentando restaurar sesión, ¿sí? Como después cambió el onChange porque dijo, che, intenté restaurar la sesión pero no había nada, ¿sí? Cambió el status a restore y nos muestra la pantalla de iniciar sesión. Cuando yo toque iniciar sesión, la función de resources que teníamos acá llama assigning with popup con providers.google. Vamos a tocar iniciar sesión y esto me va a abrir el pop-up de Google pidiéndome que inicie sesión. Voy a iniciar con mi cuenta personal y voy a ver la aplicación Olis. ¿Por qué? Vamos a volver al flow. Cuando venimos acá, va a pasar por este flow. Voy a tener una autenticación correcta, o sea, voy a tener un usuario, voy a setear el usuario, va a pasar por restore. User va a ser true, así que va a pasar por acá. Y children, como vemos acá, es mi aplicación. Y mi aplicación simplemente es un Olis. Joya, tenemos la autenticación de nuestra aplicación ya resuelta, ¿sí? O sea, solamente van a... Con 40 minutos. Sí, y 40 minutos explicando todo en detalle. Lo que es bastante más rápido, porque vamos al caso. Lo que nosotros hicimos acá, o sea, como implementamos el módulo de Session, realmente no tiene nada específico de la aplicación. Yo cada vez que tengo que implementar la sesión en otro archivo, vengo acá, agarro la carpeta Session, la copio, la pego en el otro proyecto, copio y pego el archivo de Firebase, copio y pego el index.js y ya tengo una aplicación con autenticación, ¿sí? O sea, no tiene absolutamente nada. Y el archivo .m con las credenciales de mi proyecto nuevo. No tenemos nada loco hasta acá, ¿sí? Bueno, paso 2. Vamos a venir de vuelta a la consola Firebase, ¿sí? Vamos a volver a la consola. Vamos a volver a lo que sería la base de datos. Y solamente para poner un dato un poco más real, vamos a venir a punkapi.com, que es una API de cervezas. Y vamos a conseguir algunas cervezas. ¿Sí? Vamos a venir acá, vamos a crear una colección. Vamos a crear una colección usuarios, que era la que dijimos antes que íbamos a tener. Vamos a abrir la consola en otra pestaña más. Porque dijimos que la tabla de usuarios, el registro de la colección de usuarios, iba a tener IDs de cada usuario. Así que vamos a venir a autenticación y cuando vengamos acá vamos a tener que yo me logueé y este es el ID de un usuario. Voy a tocar acá, lo voy a copiar, voy a venir acá, voy a decirle que el ID del documento va a ser este y no me acuerdo que tengo en la tabla de usuarios. Vamos a ponerle una colección de card. Vamos a crearla vacía, ¿sí? Ahí ya tengo usuarios, tengo esto y después voy a ver si le creo una colección para guardar un cart o algo por el estilo. Esto es por si después quiero tener funcionalidad específica para cada usuario. Para eso que pusimos en las reglas antes, ¿sí? Cada usuario solamente puede modificar su documento en Firebase. Y vamos a crear una nueva colección que se llame Beers. Y Beers va a tener un listado, ¿sí? Donde va a tener, por ejemplo, un name. Y el name va a ser bus. Y después va a tener un campo que es un number, que no calculo que tenga precio, así que vamos a ponerle un price que sea 100 Hugo monedas. Y después vamos a venir acá y vamos a agregar un nuevo documento y vamos a ponerle, ¿sí?, otra que se llame Munich. Esto ya lo voy a cerrar.
Munich, name, Munich, y un price que sea un number. A ver si entendí bien. Las colecciones vendrían a ser lo más cercano a una tabla, una base de datos tradicional. Sí. Y los documentos vendrían a ser las filas de esta tabla. Claro. La idea es como no intentar de comparar una base de datos SQL o no SQL, pero si queremos intentar de pensar o plantear la estructura de una base de datos no SQL, que es básicamente esto, tenemos una colección que sería como si fuese una carpeta en una computadora, y tenemos documentos que son archivos que están adentro de esa carpeta. Cada documento puede tener la información que quiera, ¿sí? Pueden ser como líneas de un archivo de texto o propiedades de un archivo JSON, y nosotros, mediante el SDK de Firebase que vamos a usar, vamos a tener una manera de interactuar con esta base de datos y obtener los elementos que queramos de ahí, ¿sí? Bueno, ya tenemos dos cervezas con sus nombres y sus precios, así que vamos a venir a nuestra aplicación de vuelta y vamos a crear un nuevo módulo. Nuestro módulo se va a llamar Beer. ¿Sí? Los módulos en general se llaman en minúscula porque pueden pertenecer a una entidad o a un listado de entidades. Y Beer va a tener un archivo resources.js porque es como nosotros nos comunicamos con el exterior. Ese archivo, si no me equivoco, lo tengo por acá. Es bastante simple. Lo que hago es, igual que antes, importo database de Firebase. Sí, lo tenía por acá. ¿Sí? Donde yo estoy exportando la base de datos. ¿Y qué hago? Bueno, exporto un método que se llama onChange. Un método que se llama onChange que recibe un callback de la misma manera que outOnChange, y llamo a database.collectionBirs. Básicamente, database collection birs, y por cada cambio, o sea, por cada elemento que haya en birs, o sea, por cada cambio voy a agarrar ese snapshot es algo así como una captura de ese cambio que hubo, y le voy a pasar a esa función, ¿sí? Que le pasé por parámetro acá, esto que es un copiar y pegar siempre, ¿sí? Que es de esa foto, de ese cambio, voy a agarrar los documentos, o sea, el listado de documentos que tengo en esa collection, los voy a iterar y voy a devolver un objeto que va a ser el ID, va a ser el docID, que el docID es este número raro, lo voy a usar seguramente como un ID único, y doc.data. Doc.data es básicamente el contenido de ese documento, que sería name y price. O sea que al usar esta función, le voy a pasar una función como parámetro y va a venir a la collection de beers y me va a devolver un objeto por cada cerveza que tenga, que va a tener un ID, nombre y precio, ¿sí? Para eso vamos a crear un context, ¿sí? De la misma manera que lo creamos para session, context.js, y lo vamos a copiar del otro proyecto, ¿sí? Van a ver que es muy parecido a lo que ya hicimos, ¿sí? Esto estamos acá, no, acá, bien, vamos a pegar. Importamos React, importamos resources, que vamos a volver a verlo acá, resources, solamente tiene el onChange. Vamos a crear un contexto así, vamos a importar una pantalla de loading que todavía no la creamos, ahora la vamos a ver, ¿sí? Y vamos a crear nuestro componente provider. ¿Qué va a hacer? Bueno, lo mismo que Session. En vez de guardarnos un user, nos vamos a guardar un array que se llama beers con su setter. Y vamos a tener un status que va a ser init, si todavía no nos trajimos el listado de cervezas de Firebase, o va a ser resolve si ya nos trajimos el listado de cervezas. Vamos a crear la variable state para guardar las cervezas, y por ahora vamos a exportar un action que es un objeto vacío porque no tenemos ninguna función para agregar, borrar o modificar las cervezas que tenemos subidas. Vamos a llamar un useEffect, esto se va a ejecutar una vez sola cuando montemos nuestro provider, y lo que va a hacer es que cada vez que haya un cambio, no solamente cada vez que haya un cambio, sino cada vez que haya un cambio y la primera vez que se monte,
¿sí? Y cuando me traiga el listado de cervezas por primera vez, voy a guardarme esas cervezas en beers y voy a cambiar el status a resolve diciendo ya tengo mi listado de cervezas. Entonces, acá de vuelta, si el status es init, o sea, no tengo listado, mostrar la pantalla de login. Y si ya tengo listado, mostrar la aplicación pasando state actions. De la misma manera, sí, que hice en session. Así que, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero vamos a crear una carpeta que llame screens. Y ahí adentro voy a crear una carpeta que llame loading. Un archivo que llame loading. Nos lo vamos a copiar de acá, que es básicamente lo mismo que hicimos en el otro. ¿Sí? Importo stable components. Un componente que simplemente centra todo. Y voy a mostrar un spam que diga cargando cervezas. ¿Sí? Nada del otro mundo. Y voy a tener que venir a index.js. Voy a duplicar esta línea. En vez de session provider se va a llamar en vez de session provider se va a llamar beer provider. Y lo voy a importar de beer context. Y voy a rapear mi app con beer provider. Bien. Vamos a venir a nuestra aplicación. Nos vamos a asegurar de que esto siga andando. Cargando cervezas. Ahora voy a ver dos mensajes. Primero, tratando de restaurar sesión. Como ya tengo sesión, me va a pasar al próximo paso. Y después voy a ver cargando cervezas y después me app. ¿Sí? 1, 2 y me app. O sea, todavía no estoy usando mis cervezas, pero ya las estoy cargando. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear adentro de beer, ¿sí? Una pantalla más muy simple que llame beers.js. Y me parece que acá está como muy complicada. No. Bien. Voy a copiarme este y ahora lo vamos a explicar. Vamos a venir acá. ¿Sí? Y antes de analizar este archivo, vamos a crear un nuevo archivo en beer que se va a llamar hooks. ¿Sí? Hooks.js va a crear hooks a base del context que nosotros tenemos acá. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en hooks? Primero vamos a importar el beer context de punto barra context y vamos a hacer una función que llame useBeers, que no va a recibir ningún parámetro, y va a ser const state y vamos a hacer vamos a importar por React y vamos a hacer React.useContext, le vamos a pasar el beer context, o sea, le vamos a decir, che, agarrá el context que tengo de cervezas, levantame la prop state, que es básicamente tiene una prop con beers, ¿sí? De ahí adentro de ese state vamos a sacar las cervezas y vamos a devolver esas cervezas. Vamos a exportar esta función, export function useBeers. Y acá en esta pantalla beers vamos a importar un componente que se llama beerCard, que todavía no lo tenemos, y vamos a importar el useBeer. Vamos a crear un componente con style components que sea una grilla, ¿sí? Bastante simple. Mientras tengamos más cerveza se va a ir mostrando tipo uno al lado del otro. Y vamos a hacer uso de este useBeers. Básicamente esto nos va a devolver un array de cervezas. Vamos a rapear la aplicación con esto, ¿sí? Y por cada cerveza que tengamos vamos a sacar el ID, vamos a sacar el nombre y vamos a sacar el price. Este componente no lo vamos a crear todavía. Y vamos a mostrar un div, ¿sí? Vamos a hacerlo más descriptivo, vamos a mostrar una dir donde voy a ver el nombre, dos puntos, el precio. Si vamos a crear este componente con dir igual style.div vacío, ¿sí? Y como estamos iterando algo, deberíamos pasarle un key que sea la ID, o sea, un ID único a cada cosa. Bien,
¿Qué pasa con esto? Yo ahora estoy usando app, ¿sí? O sea, no estoy mostrando nada, o sea, siempre voy a estar mostrando el OLIS. Por ahora no vamos a agregar React Router ni nada por el estilo, capaz después cuando tengamos que crear el carrito, si llegamos a crearlo. Así que por ahora nuestro app lo que va a hacer es importar esta virs screen de ..vir screens virs y lo va a mostrar acá. O sea, vamos a reemplazar nuestro OLIS con ese virs screen. Si después cuando nosotros vayamos creando más pantallas, seguramente cambiemos esto por un router de React Router definiendo componentes para diferentes rutas. ¿Sí? Vamos a venir acá y ¿qué veo? Bueno, veo Múnich 200, bus 100. Veo la información que necesito y lo veo en una grilla, ¿sí? Si bien no se ve muy lindo porque no tiene ningún estilo ni nada, vamos a venir acá y le vamos a dar un poquito de amor. Donde está virs y vamos a decirle que cada cerveza va a tener un height de 300 píxeles, o sea, todo medio hardcodeado, ¿no? Un width de 100% que va a ser 300 píxeles, un border de un píxel solid Gainsboro, un display. Yo siempre uso los nombres. Playflex, Align Items Center, Justify Content Center. Y vamos a ver. Ahí ya veo como un listadito. ¿Bien? Vamos a hacer que app tenga un poquito más de sentido acá. Y vamos a importar Style Components. Vamos a crear acá un container que sea style.d, bla bla bla. Y vamos a rapear nuestro virs screen con este container. Y vamos a darle un padding de 30 Hz. Bien. Vamos a darle la misma cantidad de padding que tienen entre estos elementos, que era 24. Y ahí ya tenemos preciosas tarjetitas. ¿Sí? Bueno, hasta ahora, ¿qué hicimos? Creamos nuestra aplicación en Firebase, creamos nuestra aplicación en React, configuramos nuestro proyecto de Firebase, agregamos el SDK de Firebase a nuestra aplicación, configuramos la autenticación, rapeamos nuestra aplicación para que tenga la autenticación. No se puede mostrar la app si no estamos autenticados. Creamos la comunicación con la base de datos, creamos los datos de la base de datos, los trajimos y los mostramos. O sea, básicamente lo necesario para hacer cualquier aplicación en poco tiempo, relativamente una hora, ¿sí? Debemos ir, sí, una hora en un par de maneras. Sí. Y si vamos a ver la cantidad de líneas de cada archivo y más que nada la complejidad de cada archivo, no es nada. Tenemos archivos de 20 líneas, una línea, ¿sí? 35 líneas y tomando en cuenta que tenemos los componentes con los estilos acá adentro, ¿sí? Cuando nosotros vemos los componentes con nuestra estructura, es muy sencillo identificar qué hace, ¿sí? Tenemos una función que virs, que hace useVirs, los itera mostrando una cerveza con nombre y precio. O sea, no necesitamos saber cómo está implementado para saber qué hace, ¿sí? Una pantalla de loading, cargando cerveza. Los archivos más complejos pueden ser los contexts, que tampoco son muy complejos una vez que nos adecuamos a la misma estructura, o los archivos de hooks, ¿sí? Que también son bastante sencillos, pueden volverse un poco más complejos, pero tampoco tanto, ¿sí? Y cuando cerramos todas las carpetas, nosotros vemos un archivo index.js donde vemos los providers, un archivo de Firebase que es copy-pasteado siempre con la configuración de Firebase, y los tres módulos: app con la aplicación, vir con la comunicación con el servidor, el archivo hooks, el context que maneja la lógica y las pantallas que necesitemos. Y session con básicamente lo mismo: comunicación con el servidor, el context, la pantalla de login y nada más, ¿sí?
Me parece que si tenemos que implementar el CAR se nos va a ir demasiado la hora. Así que querés hacer unos comentarios, hay preguntas o todo lo que conlleve ser dueño de un canal. Justo estaban preguntando en los comentarios, era algo medio off topic, pero si estamos más o menos terminando, está bueno capaz charlarlo. Preguntaban un poco sobre si toma mucho tiempo aprender programación o desarrollo web. Y nada, justo se lo intentaba comentar por texto, pero creo que está bueno también que se escuche. Yo acoto mi opinión y después si querés decirlo vos también, Maxi. Creo que lo que tiene de bueno es que no necesitas un título sí o sí para entrar. Sí necesitas muchas horas sentado practicando y probando cosas y tratar de manejar la frustración cuando al principio no sale, que pasa mucho, capaz ven en el stream, no sé, que vos estás haciendo todo esto y sale en una hora y capaz no es así cuando lo intentan ellos, y está bien que sea así, pero sí seguro que toma mucho menos que otras carreras. Y también es un rubro que está con mucha demanda y también hay muy poca gente que se esté metiendo relativamente a esa demanda, ¿no? Entonces está bueno meterle horas. No sé vos si querés comentar algo, sí. Bueno, ustedes como verán, capaz sí, hicimos todo esto en poco tiempo. Yo tengo una manera muy pedorra de aprender, a mí no me sale mirar o aprender leyendo. Yo siempre fui muy malo para eso, así que como dice Hugo, la única manera que siempre tuve de aprender fue gastar muchas horas en hacer esto. Este pattern que nosotros hicimos, que parece lindo y parece acomodado y todo, me llevó no muchas horas, sino que muchas aplicaciones para encontrarlo, para perfeccionarlo, para encontrarle la vuelta, y muchas horas también de hacer React y de hacer programación en general. No hay una magia para aprender, solamente es mucho tiempo. Algo que recomiendo mucho, que yo no tuve la suerte de tenerlo, pero hoy está más al alcance. Yo no tuve un mentor o no tuve comunidades cuando aprendí a programar. Yo siempre me golpeé la cabeza contra la pared, pero es algo que tienen que aprovechar muchísimo. Es muy importante tener a un mentor o a una comunidad a quien preguntarle, ¿sí? Obviamente no es la idea que cada vez que nosotros nos encontramos con un problema, preguntar a la comunidad o preguntarle al mentor. Siempre es muy importante intentar de solucionarlo y recurrir a esa persona cuando ya estamos totalmente frustrados, ¿sí? Esta no es mi primer computadora y yo cada tanto hago cleanup de proyectos, pero si vengo a la carpeta proyectos, ustedes pueden ver la cantidad de boludeces, ¿sí?, de proyectos que yo tengo acá en mi computadora, y como les digo, hago cleanup. Tengo más de 100 proyectos en GitHub que son boludeces como esto que estamos haciendo ahora, pero imagínense que si vos lo haces un día, 2 días, 3 días, 4 días, ya, digamos, vas mecanizando este proceso, y cada vez que lo haces vas encontrando cosas nuevas, ¿sí? Así que la recomendación de todo esto es simplemente sentarse y hacer. Siempre está bueno capacitarse y aprender cosas nuevas, pero es importante leer menos y hacer más, me imagino. Sí, estoy de acuerdo con un montón de cosas. Creo que también lo que me gusta destacar es que no es necesario el título. O sea, si bien suma, o sea, como todo lo que uno aprende, no es ni de cerca, es como medio un chiste a veces de cuán poco nos piden el título. Sí, nosotros hacemos cosas que tienen mucho impacto, pero simplemente somos gente que metió horas culo. Sí, hace poco hubo un thread de Dan Abramov donde contaba la baja cantidad de ingenieros en Facebook que tienen títulos, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un título de diseñador multimedial que te daban como unos tintes de programación, pero la idea de la carrera no era eso. Ahora sí apunta mucho más a ese lado, pero cuando yo la hice no. Y no es necesario. O sea, la mayoría de la gente que conozco que ya es senior, o está estudiando ahora o no tiene ningún título. Y lo estudian, no sé, se deben estar aburriendo o algo por el estilo, por eso lo estudian, no porque lo necesitan. Pero es verdad que hay muchas escuelitas dando vueltas, como la de Mercado Libre, Lagash,
despegar, etcétera, etcétera, que a la hora de tener que aceptar gente a la escuelita, priorizan a la gente que está estudiando carreras. Pero no es necesario si quieren arrancar. Bueno, creo que si aprovechemos a ver si alguien quiere hacer una pregunta y si no, creo que más o menos estamos. No sé si querés comentar algo más de Firebase, de React, si no. No, vimos muchos temas y muchas cosas y que también son muy opinionadas, así que todo lo que se hizo acá, agárrelo con pinzas. Cuando subimos esto, agarren, léanlo, pruébalo, háganlo a su manera, pero no tomen nada de esto como palabra santa, ¿sí? O sea, todo lo que hagan, háganlo como a ustedes les parezca y siempre tengan en cuenta de que toda estructura o patrón o lo que sea depende totalmente del proyecto y a lo que se vaya a hacer. ¿Sí? O sea, no hay una estructura mágica que sirva para todos los proyectos, ni hay nada que sirva para todo. ¿Sí? Así que simplemente empiecen a ver qué cosas les sirven, para qué casos, y aplíquenlas cuando sean necesarios. No se casen con nada. Bueno, creo que estamos. Así que nada, te agradezco, Gonzi. Vamos a estar subiendo después el video en YouTube. El repo este lo vamos a subir a GitHub. Subirlo a tu GitHub suyo, Gonzi. Y eso, cualquier cosa que quieran preguntar, pueden preguntarme a mí o a Gonzi. Probablemente si es de Firebase, Gonzi va a saber responderles mejor. ¿Te parece les dejo tu Twitter? Dale, podemos dejar yo lo pongo acá. Vamos a ponerlo acá. Tenemos el Twitter mío es Gonzi. Bueno, sí, ya no sé cómo poner tipo en coso. A ver. Porque tampoco lo quiero. Bueno, ya fue, lo vamos a poner acá. Vamos a romper todo el editor. Total, a quién le importa. El mío es Gonzi. El Twitter de O es HDF. Sí, HF 1996, si mal no recuerdo. Sí, 1996. Es una larga historia. ¿Ah, sí? Con D en el medio. HDF 1996. Mi GitHub es Gonzi. Y el GitHub, bueno, todo esto después, todo lo que es lo de Hugo seguramente esté ahí en... Sí, yo lo paso por la grabación y todo eso, no te preocupes. Bien, joya. Bueno, y cualquier duda que tengan, simplemente nos avisan, o por Twitter o por donde sea, y lo vamos a estar viendo. ¿Sí? No hay mucho más de mi lado. A ver, hay un par de preguntas. Fina me pregunta si el context de Gonzi lo usan todos así o es solo tuyo. No, el pattern es mío. Yo lo fui como puliendo con el uso. O sea, la idea general de context es así. O sea, vos creas un context, tenés dos opciones. O creas un provider que usa ese context y rapeas tu aplicación. O no creas un provider y simplemente le metes la data al context y usas el consumer o use context en tus componentes. Es como vos solamente tenés que pensar que context te da la posibilidad de acceder a props desde cualquier lado sin importar cuántos componentes haya en el medio. Tomando eso en cuenta, vos simplemente lo usás como querés. Ok. Y bueno, después vamos agradeciendo y eso. Le mandamos un abrazo a todos los que vienen apoyando y los que ya conocemos y los que no. Que hay bastante gente nueva. Y bueno, vamos cerrando, así ya son todos libres. Excelente. Vos tenés el control del stream, así que... Sí, yo estoy en negro, no me pagan en monedas ni me dan cervezas, pero bueno, nada, saben que ante cualquier duda que tengan, nos chiflan y ahí estaremos. Bueno, gente. Listo, no, gente, chau.